El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos presentado, debido a que ustedes van a un control de lectura el, el día jueves, creo que es. Van a actividad iterativa. Hoy es 2. Van a una actividad iterativa. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen porque también yo voy a introducir un nuevo tema, así que vamos a hacer un resumen rápido. Habíamos introducido el movimiento periódico, mostrando la gráfica de posición tiempo. En esa gráfica se puede ver dos curvas que se repiten a sí mismo después de un tiempo determinado. En este caso es 6.28 segundos. Las curvas están expresadas en forma analítica a través de estas dos ecuaciones, la curva en azul y la curva en marrón. La diferencia entre ellas dos es el coeficiente. Una tiene un 2 que nos da un desplazamiento máximo de 2 metros. Y el argumento de la función trigonométrica es la misma, por eso se repiten en el mismo tiempo. Para analizar esos movimientos periódicos, eh, se pueden utilizar, dos métodos. Uno de ellos es el de las leyes de Newton. El método de las leyes de Newton consiste en aplicar la segunda ley de Newton al movimiento periódico, al movimiento oscilatorio. La segunda ley de Newton en una dimensión se reduce a una ecuación diferencial escalar. Esta es la ecuación diferencial, donde tenemos la masa veces la aceleración igual a la fuerza neta que actúa sobre el sistema. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre, en este caso, sobre la masa M. Se le llama la fuerza neta. Además de eso, la fuerza debe de ser de restitución. Las fuerzas de restitución me van a generar movimientos oscilatorios. Solo las fuerzas de restitución hacen eso.
Por lo tanto, esta fuerza que en este caso solo depende de X, es una fuerza de restitución. ¿Cómo voy a saber si es una fuerza de restitución? Si yo grafico la fuerza F con respecto al desplazamiento X, entonces en ese gráfico, en ese gráfico, ah, en ese gráfico, la curva, perdón, la línea tangente a la curva debe de tener pendiente negativa. Así se determina gráficamente que esa es una fuerza de restitución. Pero lo podemos hacer de forma analítica también. Cuando uno desarrolla en serie de Taylor la fuerza, uno tiene estos tres primeros términos. La fuerza de restitución puede ser compleja, y vamos identificando cada término. Por ejemplo, si el origen de coordenadas está en la posición de equilibrio, donde la posición de equilibrio es aquella en que la fuerza neta es cero, entonces ese término es cero. Ese término es cero, desaparece. El siguiente término es el término lineal. Alrededor de la posición de equilibrio, porque yo lo voy a escoger así, siempre para simplificar mi ecuación diferencial, porque si no aparece esta constante. Y eso implica utilizar una técnica para resolver la ecuación diferencial. Y no quiero hacer eso. Entonces lo voy a simplificar. Esto es cero y entonces este es el primer término, diferente de cero. Esa derivada decía que yo puedo determinar la fuerza de restitución de forma analítica y es lo único que debo de verificar es que esa derivada sea negativa. Si es negativa, es una fuerza de restitución. Ahora, si yo tomo los términos cuadráticos y de orden superior, la fuerza de restitución es no lineal. Aquí escogemos el origen en la posición de equilibrio, eso es cero, y es una fuerza de restitución. Como es una fuerza de restitución, entonces yo la puedo escribir como menos kx. Ahora le voy a imponer la condición de pequeñas oscilaciones para resolver el problema, porque el problema no lineal es complejo, las funciones son complicadas. ¿Se pueden resolver? ¿Se pueden tratar? Sí, sí se puede, pero necesita como base el curso general de ecuaciones diferenciales y eso no lo tenemos. Entonces lo voy a reducir al caso más simple. Le voy a imponer la condición de pequeñas oscilaciones. Si las oscilaciones son pequeñas, yo puedo despreciar x al cuadrado en comparación a x. Así que desprecio los términos cuadráticos y de orden superior. Por lo tanto, mi ecuación del movimiento se reduce a esta ecuación.
Esa es la ecuación del movimiento. Yo le debo de agregar las condiciones iniciales porque es un problema de valor inicial. Entonces, esa ecuación diferencial tiene dos constantes porque la ecuación diferencial es de segundo orden. La ecuación del movimiento tiene dos constantes de movimiento. Esa es la interpretación de esa ecuación. La solución la asumimos de esta forma. Se puede demostrar que eso es solución de esa ecuación diferencial sencillamente derivando. Ese es un método que se puede utilizar para cualquier ecuación diferencial. Yo derivo la solución asumida y la sustituyo en la ecuación diferencial. Si cumple, es solución. En este caso es solución y depende de dos constantes. Así que es la solución general. Eso quiere decir que hay una familia de soluciones que la solución específica depende de esas dos constantes. Omega depende de las propiedades del medio. Omega depende de las propiedades del medio. Aquí está, derivamos una vez, derivamos dos veces y lo sustituimos en la ecuación diferencial. Y vemos que omega al cuadrado debe de ser k sobre m. Para que la igualdad se cumpla para cualquier tiempo. Entonces es solución. Esa a coseno de omega t más phi es solución del movimiento oscilatorio. Las condiciones iniciales nos permiten determinar las constantes A y phi. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, yo obtengo estos dos resultados. Tangente de phi igual a este término que depende de las condiciones iniciales y la amplitud es igual a la raíz cuadrada de esos dos términos que dependen de las condiciones iniciales. Así que puedo encontrar mi solución del movimiento. Eso lo podemos aplicar al péndulo simple, que es una masa puntual que se ata a una cuerda inextensible de masa despreciable en comparación con la masa puntual. Se descomponen las fuerzas, esta es equilibrada por la tensión y esta es una fuerza tangente a la trayectoria y es una fuerza de restitución. Aquí tenemos que esto es una fuerza de restitución. Calculamos, debido a que es no lineal, la desarrollamos en serie de Taylor, calculamos las derivadas de la primera, segunda, tercera, y la sustituimos en la serie de Taylor y obtenemos la serie de Taylor del seno de teta. ¿Me permiten un minuto? Tenemos entonces la serie de Taylor de la función seno y es impar. Imponiendo las
la condición de pequeñas oscilaciones, entonces despreciamos el término cúbico en comparación con el término lineal. En términos de la longitud de arco, la expresamos así y llegamos a que la fuerza de restitución es de tipo ley de Hooke. Eso es lo que vamos a buscar en todos los problemas que se nos presente. Estamos en el capítulo 14, entonces esto es lo que buscamos. Buscamos específicamente el coeficiente, que es la constante efectiva. Podemos calcular la frecuencia angular, la constante efectiva es esa, y obtenemos que es la raíz de G sobre L. El periodo se escribe de esa manera. El método de energía es más versátil, es mejor que las leyes de Newton en una dimensión. En más dimensiones tienen la misma complejidad, pero en una dimensión es mejor el método de energía. Calculamos la energía potencial a través de esa integral, siempre va a ser esa integral, estamos en una dimensión y todos los problemas van a ser de una dimensión. Entonces, esto es un medio de kx al cuadrado porque f de x es la ley de Hooke. Esa es la energía cinética y demostramos que como la fuerza es conservativa, entonces la suma de esos dos términos es una constante. A esa constante le vamos a llamar energía mecánica del sistema. Y es igual a esto. Esto es el análogo de la segunda ley de Newton. Esta es la conservación de la energía mecánica y uno resuelve esa ecuación para obtener la solución al movimiento oscilatorio. Nada más que como lo quiero comparar con mis resultados de la segunda ley de Newton, entonces escribo esa constante en términos de otra constante, que es la amplitud. Cuando X toma el valor de la amplitud, entonces la velocidad es igual a 0 y solo nos queda ese término. Es 0 porque es un punto de retorno, es un punto donde cambia el sentido del movimiento. Muy bien, entonces esa es la ecuación a resolver. Yo procedo a resolverla de esa forma, despejo para la velocidad y eso me da la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial y yo la resuelvo directamente. En el caso anterior, yo asumí una solución y efectivamente esa era la solución. En este caso no asumo nada, yo obtengo la solución por separación de variable, separo variable y integro a ambos lados. Es integrable. Entonces obtengo, esta es una función inversa trigonométrica, el seno, y obtengo la solución, nada más que en términos del seno. A veces la constante de fase, esa es la constante de fase. Observen que obtengo que omega es igual a la raíz de k sobre m. Yo puedo verificar que esas dos soluciones son las mismas al escribir esta constante de fase en términos de otra constante de fase más pi sobre 2. Entonces, al sustituirlo aquí, yo obtengo la solución en términos del coseno porque utilizo esta identidad trigonométrica. Beta es pi sobre 2,
coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1 y me da eso. Esos son los métodos y la interpretación gráfica es importante. Aquí tengo la energía en términos de el desplazamiento, la energía elástica en términos del desplazamiento, que es dado por esta curva azul. Esa es la energía potencial del sistema, que en este gráfico le llaman E sub P, no le llaman U, le llaman E sub P. Y la energía cinética se grafica, es la curva roja, y le llaman E sub C, energía cinética. Se puede verificar que la suma de esos dos términos me da un valor constante, que es la línea horizontal verde, y es igual a 1/2 de Ka al cuadrado. Eso es todo lo que presentamos. Se ve que el método de energía es mejor porque yo obtengo la solución por integración directamente. Aquí la función puede ser más compleja, y eso no importa, yo puedo separar variables. Si solo depende de x, puedo separar variables y realizar la integración. Un detalle que no lo hemos presentado es sobre la estabilidad del sistema. ¿Cómo determino la estabilidad del sistema? Bueno, entonces, lo primero es que yo busco los puntos de equilibrio. En este caso, los puntos de equilibrio son las líneas tangentes a la curva de energía potencial. Entonces, este es el punto de equilibrio. Para determinar si ese punto de equilibrio es estable o inestable, lo que yo hago es que sustituyo la curva de energía potencial por una superficie sólida dentro de un campo gravitacional. Y pongo una esferita aquí. En el fondo pongo una esferita en la posición de equilibrio. Después perturbo la posición de equilibrio, muevo la esferita hacia un lado o hacia el otro y observo su comportamiento. Se puede ver que la esferita va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio para pequeñas oscilaciones y para oscilaciones moderadas también. Así que este punto es un punto de equilibrio estable. Supongamos que la curva de energía potencial tenga una forma como la curva azul también. Entonces, este sería un punto de equilibrio, perdón, la curva roja, igual a la curva roja. Hacemos lo mismo, sustituimos la curva por una superficie sólida dentro de un campo gravitacional y colocamos la esferita en la posición de equilibrio, ahí donde la suma de las fuerzas vale 0. Entonces colocamos la esferita ahí y nos preguntamos, ¿es estable o inestable? Entonces perturbamos la posición, o sea, empujamos a la esferita hacia la derecha o hacia la izquierda, y en este caso la esferita va a continuar alejándose de esa posición.
ese es un punto inestable. Esa es la forma de determinar la estabilidad del sistema, de un sistema físico. Se sustituye la superficie de energía potencial, que puede ser más compleja, aquí puede ser más compleja, y se buscan los puntos de equilibrio. Matemáticamente lo puedo hacer. Matemáticamente yo puedo escribir la solución x igual a x más delta de x, y esa delta x es una perturbación, así que solo tiene términos lineales. Y se resuelve la ecuación diferencial. El término x es la solución estacionaria, estable, mientras que la perturbación me va a dar el comportamiento de la estabilidad, y eso se puede resolver. Entonces yo tengo una ecuación diferencial, y la ecuación diferencial tiene un diagrama de estabilidad. Entonces ese diagrama de estabilidad me dice si es estable o inestable. Esto es lo que yo les quería presentar por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues de mi parte no, ingeniero. Gracias, José. Muy bien, terminamos aquí. Ese es el resumen. Yo en la próxima clase continúo con otro tema, comienzo con otro tema. Esto es lo que hemos presentado hasta el día de hoy. Ok, muchas gracias, ingeniero. Hasta, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Voy a subir ese ejercicio al campus. ¿Perdón? José, Que va a subir el ejercicio al campus. los problemas. ¿Sí? Sí, los voy a subir hoy. Me disculpan, no los pude hacer ayer, pero lo voy a hacer hoy. Ah, ok. Muchas gracias, ingeniero. Cheque. Rick, si usted fue alumna mía. Creo que no, ingeniero. No, ¿verdad? No. Muy bien. Que les vaya bien, nos vemos Andrés, Kenneth, Rixi, José Alberto, Lisette, Yamir y los demás que están acá abajo. Feliz Nos día. vemos, Que les Nos vaya vemos, bien. ingeniero, buen día.